El mensaje de esta mañana ya, o tarde, se denomina Volviendo a la santidad del altar, cuando la tolerancia apaga el fuego. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con santidad. Yo el mensaje pasado, la última vez que pasé por este lugar, yo tuve la oportunidad de hablar acerca de lo importante y lo relevante que tiene que, para toda iglesia, vivir una vida de oración. ¿Verdad? Estuvimos hablando, estuvimos predicando acerca de que todas las decisiones importantes que se tomen como iglesia o de forma individual, necesitamos llevarlas ante el Señor. Y comencé la serie hace aproximadamente un mes atrás, hablando acerca de lo importante y lo relevante que es volver al fuego de Dios, a lo que se conoce como Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo en este tercer mensaje de esta serie he querido hablar acerca de la santidad, porque a mí, por lo menos, me parece importante que la iglesia viva en santidad, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y hay una pregunta que toda iglesia debiera realizarse de vez en cuando. Y no se trata de cuántos miembros tiene la iglesia. No es si los ministerios funcionan más o funcionan menos. No se trata de cuántas actividades logramos hacer como iglesia durante un año o durante un semestre. ¿Sabe qué, iglesia? La verdadera pregunta es esta. ¿Cómo nos ve Jesús? ¿Cómo nos ve Jesucristo? ¿En forma corporativa, pero también en forma individual? Yo recuerdo hace algún tiempo atrás haber predicado un poco acerca de las iglesias de Apocalipsis. Y en esa oportunidad pregunté lo siguiente: ¿qué pasaría si Jesús un día entrara por la puerta un domingo por la mañana? ¿Qué diría de nosotros? Porque Jesús escudriña los corazones. Nosotros lamentablemente podemos ver hasta donde se nos permite ver, pero Jesús ve más allá de lo que el hombre y la mujer puede ver. Porque, ¿sabe, iglesia? Existe una gran diferencia entre lo que el hombre puede evaluar, el ser humano puede ver, que lo que realmente puede decir Dios de nosotros. Porque lo que realmente importa aquí es lo que dice Dios de nosotros. Porque lo que dice Dios de nosotros, eso es lo que realmente somos. Y esa es la realidad que estaba pasando en Tiatira. ¿Sabe que nosotros los seres humanos vemos lo visible? Vemos lo que nuestros ojos nos permiten ver. ¿Y qué ven nuestros ojos? Ve los números, ve la cantidad, la organización, la estructura, ve los programas, que la iglesia tenga una buena cantidad de personas, que los ministerios funcionen. Pero ¿sabe qué? Cristo mira más allá de eso. Jesús mira más allá de la apariencia. ¿Sabe lo que mira Jesús? El corazón. Porque Jesús examina verdaderamente cuáles son nuestras motivaciones, nuestras convicciones. Él conoce todo aquello que nadie más puede ver, porque Él es omnisciente. Y eso es precisamente lo que encontramos en esta carta en Tiatira. ¿Sabe qué? Tiatira era una muy buena iglesia en términos espirituales. No era una iglesia muerta espiritualmente, no era una iglesia indiferente, no era una congregación que hubiera abandonado completamente su fe, muy por el contrario. Tiatira era una iglesia activa, era una iglesia trabajadora, era una iglesia servicial, era una iglesia donde había amor, donde había perseverancia y ¿sabe qué? Había crecimiento. Por lo menos esas son las cosas o las definiciones que nos entregan los primeros versículos de esta carta a Tiatira. Yo me pregunto, si alguna vez uno de nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de participar en la iglesia de Tiatira, probablemente habríamos regresado diciendo: ¡qué iglesia tan bendecida! ¡Qué iglesia tan activa! ¡Qué iglesia tan viva! ¡Qué iglesia tan comprometida con la obra del Señor! Pero ¿sabe? Cuando Cristo toma la palabra, la realidad es otra. Porque Jesús ve más allá de lo que los hombres podemos ver. Porque Jesús descubre una realidad mucho más profunda. Porque el Señor no solamente
observa lo que la iglesia hace. ¿Sabe lo que el Señor observa? Lo que la iglesia no hace. Y eso muchas veces es más terrible. Porque podemos vivir de la actividad, podemos vivir del servicio, podemos vivir de la cantidad, pero nuestra relación muchas veces con el Señor se encuentra dañada. Una iglesia puede crecer en actividad, pero al mismo tiempo puede comenzar a enfriarse en términos espirituales. Y podemos aumentar en miembros. Y sabe que yo al principio de año estaba muy preocupado de eso. Había quedado muy contento con los primeros 2 cultos que habíamos tenido domingos por la mañana. 103 hermanos, 97. Y de a poco la membresía comenzó a bajar. Y finalmente comprendí, por medio del Espíritu Santo, que no debo estar preocupado de los números. Que la cantidad va a llegar en la medida que la iglesia se vuelve a Cristo. Y podemos tener cultos a las 11 de la mañana, podemos volver a las 6 de la tarde, podemos los días domingos tener un culto a las 3 o a las 4 de la tarde, acomodarle al culto a los hermanos, pero ¿sabe qué? Si no quieren buscar de Jesús, no van a venir. No van a venir. Pero cuando Cristo toma la palabra, entonces es otra cosa. Podemos crecer en multiplicación, podemos crecer en ministerio, pero en ocasiones podemos empezar a disminuir en términos de sensibilidad espiritual. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue el problema? La iglesia de Tiatira, no dejó de amar. La iglesia de Tiatira no dejó de servir. La iglesia de Tiatira, ¿sabe lo que dejó? O lo que perdió, el celo por la santidad. Y ese fue realmente el problema. Tiatira permitió que entrara lo malo dentro de la iglesia. Comenzó a tolerar todo aquello que Cristo seguía llamando pecado. Porque en el Evangelio no hay concesiones. No hay concesiones. Y el contexto de Tiatira es el siguiente, para explicárselo en términos más sencillos. La localidad de Tiatira, o la ciudad de Tiatira, era una ciudad donde había muchos gremios mercantiles. Estaban los gremios de los talabarteros, de los curtidores, estaban los gremios de los labradores, de los siervos, y cada uno de esos gremios estaban afiliados a una deidad, a un dios. Y todos los gremios tenían que, de tiempo en tiempo, rendirle culto a estos dioses o a celebrar banquetes a los sacrificios a los ídolos. Y para un hermano que se convirtiera en la ciudad de Tiatira, eso era un problema. Porque la Biblia prohibía justamente comer sacrificado a los ídolos. Porque prohibía ahora un sacrificio a cualquier deidad que no fuera solamente Dios. Y hoy día en la sociedad contemporánea pasa algo muy parecido. Vivimos en una sociedad donde la tolerancia se presenta como un valor supremo. Se nos dice que todo debe ser aceptado, que toda conducta es válida mientras se considere correcta, y cualquier llamado al arrepentimiento muchas veces se muestra intolerante. Sigue los impulsos de tu corazón, se nos dice, la sociedad. No hagas caso a lo que te dicen en las iglesias, le están enseñando a nuestros jóvenes, en muchos casos, que la Biblia es retrógrada, que ya no sirve, que es atemporal, que es contemporánea, pero que seguimos creyendo que cuando Dios llama pecado, al pecado sigue siendo pecado. Y no podemos hacer concesiones. La Biblia distingue claramente entre amar al pecador y aborrecer el pecado. ¿Sabe qué? Jesús amó a los publicanos, Jesús amó a los fariseos, pero nunca estuvo de acuerdo con su doctrina y los corrigió, no tuvo problema. Amó a la mujer sorprendida que se encontró en adulterio, pero ¿sabe lo que le dijo? Vete y no peques más. La amó, pero él no puede concesionar con el pecado. Amó a Pedro después de negarlo. Lo amó profundamente y estoy seguro que si Judas hubiera tenido la oportunidad de arrepentirse, también Jesús lo perdona. Pero Jesús nunca llama bueno a lo malo y no llama malo a lo bueno. Porque siempre extiende su gracia para, ¿sabe qué? Para llevarnos al arrepentimiento. Todos los que estamos aquí, partiendo de los pastores, necesitamos arrepentirnos. Todos los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos porque Jesús nunca justifica la desobediencia. Y creo que aquí encontramos uno de los mayores problemas para la iglesia del siglo XXI. Y la iglesia que a mí me importa es esta, la iglesia universal. Hermanos, me pregunto, y le pregunto a usted, ¿cómo podemos permanecer llenos de amor
pero sin perder el discernimiento? O en otras palabras, ¿cómo predicamos la gracia sin debilitar el llamado a la santidad? Porque necesitamos mantener un equilibrio entre las cosas espirituales y las cosas que son terrenales. Porque eso decía Pablo, lo que hago, lo que no hago, lo que no quiero hago, y lo que hago quiero, no quiero, eso hago, dice. Tenía una disyuntiva en su interior, porque la verdad de Tiatira nos enseña que no debemos negociar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ni la verdad del Evangelio. Porque Tiatira no es un documento antiguo que no tenga relevancia e importancia para este tiempo. El mensaje de Tiatira es tan importante para este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque todavía seguimos escuchando la voz de Cristo. Porque como comienzan las epístolas del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 18, ¿cierto? Habla del que el que se pasea por medio de los candeleros de oro todavía sigue estando presente. Jesús sigue estando presente en la iglesia, hermanos. Estamos escuchando la voz del Cristo resucitado que sigue hablando a su iglesia, porque ese mismo Cristo se sigue paseando en medio de los candeleros de oro como hace 2000 años. Nos sigue llamando a la santidad. Jesús sigue observando, sigue exhortando, sigue consolando y sabe lo más importante, sigue llamando a toda la iglesia, incluido a mí, a vivir una vida de santidad. Iglesia, ¿acaso vamos a permitir que el Señor de la iglesia también examine nuestro propio corazón? Y la respuesta debe ser un rotundo amén, porque todos necesitamos ser revisados de tiempo en tiempo. La pregunta es, ¿qué piensa Cristo de nosotros? ¿Qué piensa Cristo de usted? ¿Cuál es el pensamiento que Cristo tiene de mí? ¿Le interesa lo que Cristo piense de usted? Amén. Y esa debe ser la respuesta, porque sabe que la evaluación la hace Cristo mismo. Fíjese lo que parte diciendo Juan, y que son palabras de Jesús. Y escribe al ángel que representa al encargado, al pastor de la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios. Porque el que evalúa a la iglesia no es el pastor. No son los pastores. No son los apóstoles. Ni siquiera los profetas. El que evalúa a la iglesia es Dios mismo. El Hijo de Dios. No habla un profeta, no habla un apóstol, no habla los pastores, sino que habla el Señor y amo de la iglesia. Y fíjese cómo lo que nos dice más adelante Juan, el que tiene ojos como llamas de fuego. Y esa es una figura para decirnos que Jesús, nada se le escapa a su mirada. Él ve lo que nadie más puede ver. Él conoce nuestras obras, conoce nuestras motivaciones, conoce nuestras luchas, conoce nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros temores, conoce nuestras victorias, pero sabe que también conoce aquellos pecados que tenemos ocultos. Porque Dios conoce todo. Como ojos como llama de fuego, y también lo presenta como pies semejante al bronce bruñido. Y esta figura del bronce bruñido es muy propia del siglo I. El bronce bruñido tiene que ver con un bronce trabajado, un bronce fortalecido, un bronce que recibe firmeza. Por lo tanto, que Jesús se nos diga que tiene pies como semejante al bronce bruñido, entonces ¿sabe lo que nos está diciendo el versículo? Es que Él tiene toda la autoridad para afirmar lo bueno y corregir lo malo. Él tiene toda la autoridad que amenaza la salud espiritual de la iglesia. Porque una vez que Cristo se muestra, entonces comienza nuestra evaluación. Y todos somos evaluados, todos los que estamos aquí. Y fíjese cómo comienza la evaluación. La primera frase es extraordinaria. Y esto nos enseña algo precioso. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Y esa declaración nos lleva a la primera verdad de este mensaje. Que Cristo conozca nuestras obras, ¿sabe lo que significa? Es que Cristo también sabe reconocer lo bueno antes de confrontar lo malo. Versículo 19. Yo conozco tus obras, iglesia de Tiatira, le dice el Señor. Pero hoy día nos dice a nosotros, 9 de agosto del año 2026, yo conozco tus obras, iglesia central de Lota.
Y ojalá pudiéramos tener las mismas. Tus obras, que son de amor, fe, servicio, paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Jesús dice y comienza reconociendo las cosas buenas de la iglesia en una sociedad tan carente de eso. Hoy día vivimos en una sociedad donde la gente solamente sabe ver lo malo, de verdad. La gente hoy día sabe reconocer lo malo de las personas, pero no sabe reconocer las cosas buenas. Pero hoy día le tengo una muy buena noticia. El Señor ve todo esfuerzo suyo. El Señor ve todo esfuerzo mío. Algunos solamente imaginan a un Señor que únicamente está postrado ahí como en un juez, en una silla de juez, buscando lo malo, los errores, y que solamente está buscando motivos para reprender y que no es capaz de mirar más allá. Pero de esta palabra aprendemos algo precioso. Descubrimos algo distinto. Jesús, antes de corregir, Jesús observa, Jesús mira. Jesús, antes de confrontar, Jesús reconoce. Jesús, antes de señalar debilidades que las tenemos presentes, destaca aquello que usted y yo tenemos como bueno. Porque ¿sabe qué? Todas esas cosas producen en la iglesia crecimiento. Eso no significa que Jesús relativice el pecado, para nada, sino que siempre su justicia camina de la mano con su amor. Dios es tan bueno y es tan misericordioso que, iglesia, Él ve todo tu esfuerzo. Él ve tus luchas secretas. Él ve cuando ya tus fuerzas no dan, Él sabe dártelas. Y ve tu sacrificio y ve tu esfuerzo y que a veces con muchas dificultades eres capaz de buscar al Señor. Cuando quizás nadie da un peso por ti, Jesús lo dio todo. Y damos gracias al Señor por eso. Es precioso notar que aun cuando Tiatira estaba tolerando una situación muy grave, el Señor no comienza con el reproche. Porque la gracia de Dios es más grande. Donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Antes de confrontar, Jesús reconoce. Comienza reconociendo aquello que es digno de elogio. Y ese detalle verdaderamente revela el corazón pastoral de Jesús, que debe ser una lección para toda iglesia de hoy. Porque vivimos en dos extremos hoy día en la sociedad que estamos hoy día viviendo. Por un lado, solamente personas que saben señalar errores y que nos apuntan con el dedo y que nos enjuician y que esto y que lo otro. Vivimos en una sociedad de ese tipo, que nunca nos animan, que nunca nos reconocen el crecimiento espiritual y convierten la corrección en un estilo permanente de liderazgo. Y su forma de liderar es esa, encontrando todo malo. Y ese es un extremo. Pero Cristo no actúa así. Él sabe afirmar sin caer en la complacencia. Él corrige, pero no destruye. Qué extraordinario modelo para los que servimos hoy día en el ministerio. Y esta es una enseñanza para pastores, para ancianos, para líderes, para maestros. Debemos aprender hoy de nuestro Señor que hay momentos que debemos exhortar con firmeza, pero también hay momentos que debemos reconocer la obra de Dios en las personas. Y me ha tocado en lo personal aplicar disciplina, pero siempre lo he hecho con la situación de restaurar a la persona. Porque necesitamos que Dios restaure corazones. Cristo une ambas cosas de manera perfecta. Mire, escuche bien lo que dice. Yo conozco tus obras. Jesús no está diciendo yo he oído acerca de tus obras. Dice yo conozco tus obras. Y yo he explicado en alguna otra oportunidad este concepto de conocer. No es más bien una información superficial. La palabra conocer en la Biblia expresa un conocimiento pleno, exhaustivo y personal, relacional. Jesús tiene una relación con cada uno de nosotros. Conoce el servicio que nadie aplaude. Conoce las lágrimas derramadas en secreto. Conoce nuestras luchas interiores, nuestros sacrificios. Conoce esas victorias que jamás aparecieron quizás en una fotografía, en una portada. A lo mejor el trabajo que usted hace es silencioso. Sígalo haciendo. Quizás los pastores no lo sabemos reconocer. Los líderes tampoco, pero Jesús sí. Jesús sí ve tu esfuerzo. Sigue esforzándote por agradar a Jesús. Muchas veces servimos al Señor y sentimos que nadie valora nuestro esfuerzo. Yo creo que en algún momento muchos nos hemos sentido así.
Muchos servimos al Señor y sentimos que nadie valora nuestro esfuerzo. Quizás la iglesia no lo vea. Quizás el pastor no alcanza a notarlo. Quizás tu familia a lo mejor has tenido oposición por buscar del Señor, no vea tu sacrificio. Pero Cristo sí lo reconoce. Y eso sabe lo que produce: descanso, tranquilidad, produce reposo, trae paz. Y es precioso notar lo que dice el autor a los Hebreos en relación a lo mismo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Eso está en Hebreos capítulo 6, versículo 10. No nos cansemos, iglesia. No nos cansemos. Sigámonos esforzando. En la medida que podemos y los tiempos lo permitan, busquemos de Dios, busquemos del Señor, vengamos a la iglesia, congreguémonos, vengamos a las actividades, busquémoslo en la intimidad de nuestro hogar, en la oración y muchas cosas más que podemos hacer. Pero una vez que Cristo reconoce lo bueno, ahora Jesús confronta el pecado. Versículos 20 y 23. Al 23, perdón. Pero, y este pero es tremendo. Es como que todo lo que estaba bien al principio, un pero echa a perder todo lo demás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí dice: yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Ese es el juicio de Jesús sobre esta mujer, ¿verdad? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Bueno, la idea de Jezabel es un poco complicada de poder explicarla, porque para algunos pareciera ser que es una mujer literal. Yo soy de los que creo que Jezabel es una figura para mostrar que había un pecado en la iglesia que tenía que ver con el pecado de Jezabel. Acuérdense que Jezabel aparece en la historia de Primero de Reyes, ¿verdad? Que fue la esposa del rey Acab, que finalmente lo llevó a la perdición. Era una mujer muy manipuladora, una mujer impulsiva, una mujer agresiva, una mujer violenta, una mujer seductora, no como las mujeres de este tiempo, ¿verdad? Que son mujeres que buscan a Dios en todo momento. Jezabel era una mujer que tenía esas cualidades negativas y pareciera ser que ese espíritu de Jezabel estaba inmerso en la iglesia y estaba provocando daño. Y ese espíritu de seducción estaba llevando a la iglesia al pecado. Porque Jesús, después de reconocer las virtudes de la iglesia, el tono de la carta ahora cambia. Hasta aquí todo parecía hermoso, alentador, precioso. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, conozco todo lo precioso que tú haces. Sin embargo, aparece una de las expresiones más solemnes de la carta. Pero tengo unas pequeñas cosas contra ti, unas pocas cosas. Porque ¿sabe qué? Esa frase no proviene de un enemigo de la iglesia, ni siquiera de Satanás. Proviene de Cristo mismo. Y yo lo dije hace un rato. Lo que Jesús dice de usted, lo que Jesús dice de mí, eso realmente somos. Las virtudes espirituales de Tiatira nunca las eximieron de escuchar la corrección del Señor. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Podemos tener muchas cosas buenas y positivas, pero hermanos, una mala que tengamos, Dios la corrige. Dios la confronta, porque Dios no quiere que permanezcamos en el pecado. Una iglesia puede amar sinceramente, puede servir con toda dedicación, puede tener sana doctrina incluso, puede crecer numéricamente. Sin embargo, ¿sabe qué? Sigue necesitando un llamado urgente al arrepentimiento. Todos los días de nuestra vida. Porque arrepentirnos nos libra de dos peligros. Primero, del orgullo espiritual. Pensar que Dios ya nos ha bendecido y que ya no necesitamos nada más y que con eso nos alcanza. Si hay alguien que en esta noche está pensando eso, yo quiero decirlo que está en un completo error. Que todos, incluyéndome a mí, necesitamos arrepentirnos y volvernos a Cristo. Porque sabe que ninguna iglesia cae de un día para otro. No, ninguna iglesia se extermina de un momento a otro. El peligro de la debilidad espiritual es silenciosa, es sutil. Ninguna iglesia cae de un día para otro. Primero deja de tener esa capacidad de discernir, después de confrontar el pecado y finalmente termina justificando aquello que antes rechazaba. Y así funciona Satanás, de una forma astuta, llevando a los miembros a tolerar aquello que antes encontraba malo y hoy día parece que no lo encuentra tan malo.
Debemos preguntarnos con humildad, ¿qué áreas de nuestra vida hemos comenzado a tolerar? Porque hemos permitido que el pecado entre en nuestra vida. Porque no se trata a veces solamente de pecados escandalosos o pecados visibles. A veces hay pequeñas concesiones que usted y nosotros empezamos a hacer. No nos damos ni cuenta. Empezamos con pequeñas mentiras. Decimos, mentir no es tan malo. Es una mentira piadosa. O como lo he escuchado en alguna oportunidad aquí, y lo he dicho alguna otra vez, yo desde el púlpito no puedo mentir. Como si de abajo pudiera mentir. La mentira es mala aquí y en la quebrada del ají. Como dice un dicho. Empezamos con pequeñas concesiones. A veces toleramos la falta de oración. Hemos mejorado nuestra capacidad de oración. Qué bueno, del último mensaje que tuvimos. Quizás nos hemos vuelto indiferentes espiritualmente. Quizás hemos perdido el primer amor como Jesús se lo confronta a Éfeso en la carta anterior. Quizás hemos llenado nuestro corazón de orgullo, de la crítica constante, de la falta de perdón, y poco a poco el corazón deja estremecerse delante de Dios y de la presencia del Señor. Algunos podemos decir, ¿sabe qué? Estas cosas no son tan importantes. Esto no es tan malo. No seamos tan radicales. Lo hago algunos dicen, lo hago con mi corazón, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. Cuidado con eso. Y casi sin darnos cuenta, comenzamos a justificar lo que antes encontrábamos malo, ahora no lo encontramos tan malo. Y ese fue el problema de Tiatira. No aprendió a confesar sus faltas ante Dios, a confesar su pecado. Porque Cristo siempre sabe distinguir entre aquellos que han cedido y los que han permanecido fieles. El llamado, iglesia, que nos hace esta carta y este segundo punto es a perseverar en la santidad. Y eso es lo que viene ahora. Porque ¿sabe qué? Cuando una iglesia cae, no caen todos los miembros. Por lo menos eso lo dice la carta. Versículos 24 y versículos 25. Pero a vosotros, y aquí aparece nuevamente el pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Mire, escuche bien, a cuantos no tienen esa doctrina, a la doctrina mala de Jezabel, ¿se da cuenta? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios siempre mantiene un remanente fiel, que se mantiene fiel a Dios por sobre todas las cosas, pase lo que pase en toda iglesia. Pero a vosotros, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, fíjense las expresiones que hizo Jesús, yo os digo, no os impondré otra carga. Y lo que aprendemos de este tercer punto de estos versículos es que Cristo llama a seguir manteniendo y a vivir en santidad, sobre todo aquellos que no han negociado su fe. Y yo espero que en esta iglesia hayamos mucho en esa situación, que no aprendamos a negociar nuestra fe, a no hacer concesiones, porque después de pronunciar una severa reprensión contra aquellos que habían tolerado la falsa enseñanza de Jezabel, el Señor nuevamente cambia el tono de la carta. Entre las palabras de emergencia de los versículos anteriores, ¿sabe lo que pasa ahora? Pareciera ser que hay un rayo de esperanza para la iglesia, porque les dice a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a quienes no han seguido la enseñanza de Jezabel, no os impondré otra carga. Pero ¿sabe lo que les dice? Pero lo que tienes, retenerlo. Lo que hoy día tenemos, iglesia, lo bueno, cuidémoslo. Si hoy día tú sabes perdonar, sigue perdonando. Si tu corazón está lleno de amor, sigue amando. Eso nos está diciendo la Biblia. Si tu corazón está lleno de servicio, sigue sirviendo. No hagamos concesiones. Porque ¿sabe lo que dice Jesús? Hay una promesa, que no nos impondrá otra carga. Y eso es precioso. Porque Jesús está diciendo en palabras más simples que eso que tenemos como bueno nos ayuda para estar en comunión con Él. No nos va a poner más carga, porque Jesús dice que Él solamente nos pone más carga de la que el ser humano puede llevar. A veces usted y yo pensamos que la vida cristiana solamente consiste en hacer cada vez más cosas. Por eso Jesucristo dice, retenéis lo que tenéis. Retengan las cosas buenas que tenemos, iglesia. Que yo sé que son muchas las que tenemos en esta iglesia. En otras palabras, retener lo bueno significa no abandonen la verdad.
No abandone la verdad, no cedan a la presión, no negocien las convicciones, no pierdan aquello que el Espíritu Santo ha dado en ustedes. Dones. ¿Dónde están los dones, iglesia? ¿Dónde están los ministerios, los talentos, las obras que Dios nos ha dado? No las concesionemos. Vivimos en un tiempo donde existe una enorme presión de adaptar el Evangelio al pensamiento contemporáneo. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra santo, ¿sabe lo que significa por un lado? Significa apartado para Dios. Pero no solamente significa apartarse del pecado, sino que ahora vivimos completamente separados para el Señor. No con un pie adentro y con un pie afuera. Es que todavía no, es que soy muy joven. Es que hasta que Dios haga algo conmigo. No, el tiempo es hoy. De seguir buscando del Señor y apartarte para Él. Búscalo mientras Él pueda ser hallado. Porque yo siempre lo digo y ese versículo me da un poquito de miedo. Porque pareciera ser que va a llegar el momento en que vamos a querer buscar de Dios y no lo vamos a encontrar. Que no sea tarde, iglesia. Busca del Señor hoy. Porque usted y yo podemos dejar ciertos pecados, quizás por una disciplina personal, y está bien. Pero ¿sabe qué? Solamente el Espíritu Santo puede convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Yo puedo hacer un tremendo esfuerzo con mi predicación, pero si usted tiene algo contra lo que yo diga, no le va a entrar en el corazón. Y el Espíritu Santo tiene que hacer algo en su vida. Porque nosotros creemos que el Espíritu Santo no solamente vino a repartir dones, sino que vino a confrontarnos para hacernos semejantes a Cristo. Y lo último que aprendemos de esta carta, ya seguimos avanzando, no se preocupe. ¿Sabe qué? Y esto es precioso. Y a mí me gustan las cartas, léalas después, las 7 epístolas siempre comienzan con un diagnóstico celestial, algo bueno, algo malo. La iglesia de la Odisea no tenía nada bueno, pero finalmente Jesús promete recompensa para los que se mantienen fieles, para el remanente fiel. Cristo promete recompensa al vencedor, aquel que quiere que el fuego le alcance hasta el final, para cuando el Señor venga las lámparas se mantengan encendidas. Versículo 26, al que venciere. Y esta frase de al que venciere significa al que perseverare fiel hasta el final. Porque Jesús dijo en Mateo 24 que aquel que perseverare hasta el final, ese será salvo. Iglesia, no se trata de cómo empezamos, sino cómo terminamos nuestro camino en el Evangelio. Y guardar en mis obras hasta el final, dice Jesús, yo le daré autoridad sobre las naciones. Iglesia, si mantenemos nuestra fidelidad hasta el final, ¿sabe qué? Jesús nos promete que vamos a juzgar al mundo. Juntamente cuando Jesús retorne con los ángeles, vamos a juzgar al mundo y la regiremos como vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero. Jesús dice, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y este versículo es precioso. Y le daré, dice Jesús, la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana, de acuerdo a la enseñanza de Apocalipsis 18, 16, no me acuerdo en este momento, pero después puedo darles, no, versículo 22, 16, perdón, aquí lo tengo anotado, de Apocalipsis 22, 16, la estrella de la mañana, ¿sabe quién es? Jesús. Jesús. Porque yo lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a repetir, hermanos. El cielo es cielo no por las calles de oro, no por el mar de cristal, no por lo cristalino y lo precioso que va a ser. El cielo es cielo porque Jesús ya está allí. Y Jesús nos está esperando. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin. Y es verdad, y a veces estamos cansados. Nos agotamos. Las fuerzas parece que ya no alcanzan. Por distintas razones. Y el que guarda mis obras hasta el fin. Y esa frase es preciosa porque esa es una frase que aparece en las 7 cartas del Apocalipsis. Porque nos recuerda que nuestra vida cristiana nunca fue presentada como una carrera de velocidad. Porque no se trata del que corre más rápido. Se trata del que llega a la meta. He corrido la carrera, dijo el apóstol Pablo. Y no era una carrera de velocidad. Era una carrera de resistencia. Porque no basta con comenzar bien, lo dije. Hay que terminar mejor.
Porque usted y yo necesitamos todos los días de nuestra existencia mejorar, crecer y madurar espiritualmente. Todos. Porque la carta fue escrita a toda una iglesia. No fue escrita solamente a los pastores, a los encargados, a los ministerios, a los líderes. Fue escrita para que se leyera en toda la iglesia. Algunos permitieron que las preocupaciones, las tentaciones, que pusieran su mirada en los hombres y no en Dios, atender las pequeñas concesiones, lentamente fueron apagando el fuego de la santidad de Dios. Por eso, ¿sabe qué? Jesús no promete la promesa al más talentoso. Y qué bueno que nuestros jóvenes tengan talento para tocar sus instrumentos. Qué bueno, y sigan en eso. Pero la promesa no es para los más talentosos, no es para los que predicamos mejor o para los que predican bien, no es para los que hacen más o para los que hacen menos. La promesa es para los que se mantienen fieles y los que saben perseverar hasta el fin. La promesa no es para el más conocido, no es para el más reconocido, no es quien aparece más en las presentaciones, ni siquiera el que trabajó más, porque recordemos las palabras del Señor. Y fue un mensaje que prediqué hace un tiempo atrás. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, yo predicaba los domingos en la iglesia. Señor, yo iba todos los domingos con terno y corbata. Me veía el más lindo. Señor, yo iba a todas las cadenas de oración. Señor, yo esto, otro, Señor, Señor. ¿Y qué nos va a decir el Señor? No te conozco. Porque no se trata de cuánto hacemos. Se trata de cuánto somos ante el Señor. Hermanos, quizás muchos de los que están aquí, quizás ya han sentido que el fuego de Dios ya no arde como antes. Quizás situaciones que vivimos en el día a día nos han hecho perder nuestra vida de obediencia y de santidad ante Dios. Quizás el tiempo, las luchas, las muchas responsabilidades o pequeñas concesiones que a veces hacemos con el mundo, quizás a veces han ido enfriando nuestro corazón. Pero la buena noticia de esta carta es que Cristo sigue en medio de la iglesia. Cristo se sigue paseando en medio de la iglesia y sigue escudriñando cada corazón. Lo que no podemos ver los pastores, lo que no podemos ver los líderes, Jesús lo ve. Y Jesús, que es el dueño de la iglesia, sigue hablando. Jesús sigue llamando, iglesia. Cristo mismo sigue restaurando corazones que necesitan sentir restauración y vivir una vida plena en Él. Y sabe que lo más importante de todo, mientras usted y yo tengamos la disposición y la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, siempre va a haber tiempo de esperanza para volvernos al fuego del altar. Porque Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Y en la parte final de mi mensaje, yo quisiera decir lo siguiente. No basta con admirar lo precioso del mensaje que Jesús pronuncia a la iglesia de Tiatira. Lo que usted y yo debemos permitir al final del mensaje es que el Señor examine nuestra propia vida. Pero toda. No guardemos nada. No guardemos nada. Que sea una oración entre usted y el Señor. Nadie más. Porque quizás el problema no es una falta de actividad. Porque quizás al igual que Tiatira servimos, trabajamos, tenemos amor, participamos en la iglesia, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo está nuestro altar hoy día? ¿Cómo está nuestra vida de santidad y espiritual? ¿Cómo te ve Dios, iglesia? ¿Cómo me ve a mí Dios? Porque no se trata cómo nos ven las personas de afuera. Y sí, es importante, porque somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Pero no es lo relevante cómo te vea tu jefe o cómo te vean las personas que trabajan contigo. Porque a lo mejor podemos mostrar lo que no somos. El tema es cómo Dios te ve hoy día. Y esa es mi preocupación, iglesia. Porque el mensaje de Tiatira nos recuerda que el mayor peligro, sabe que a veces no viene de la oposición del mundo.
Muchas veces el peligro de una insensibilidad y falta de santidad comienza cuando dejamos ser sensibles a la voz del Espíritu. Perdemos esa sensibilidad espiritual, pero sin embargo esta carta nos recuerda algo precioso. Cristo no habló para destruir a su iglesia. Lo que menos quiere el Señor es que la iglesia se destruya. Cristo no habló para que su iglesia se destruya, sino que Él quiere restaurarla, Él quiere sanarla, Él quiere que nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Porque este mismo Señor que confronta a Tiatira, hoy día confronta a la iglesia central aquí en Lota. Es el mismo Señor que corrige, pero es el mismo Señor que tiene el poder para volver a encender ese fuego que quizás por algún momento está apagado. Y como le dice Pablo a Timoteo en una de sus epístolas, aviva el fuego del don que está en ti. Y yo quisiera terminar mi mensaje haciéndole una pequeña invitación. Quizás algunos piensan que este mensaje no es para ellos, que tienen una relación tan importante con el Señor que no necesitan transformar nada. Y eso es orgullo espiritual. Porque de Tiatira reconocemos que todos necesitamos en algún momento volvernos ante el Señor. No solamente a quienes sienten que se han apartado del Señor por alguna razón y por alguna situación, sino a toda una iglesia. Porque esta carta no fue enviada solamente a un individuo. Por eso que al final la epístola termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia. Y esa palabra, ese final, ¿verdad? Que es un artículo, ¿verdad? Determinado, plural, las iglesias, es tremendamente significativo. En otras palabras, el Señor está diciendo lo que se le está diciendo a Tiatira, se le diga a la iglesia en Éfeso, que la lean en la Odisea, que la lean en Sardis y que también la lean en Lota en el año 2026. Porque ese mismo Dios sigue hablando a una iglesia. Esta carta fue enviada a toda una congregación, no para avergonzarnos, no para condenarnos, sino para purificar aquello que todavía necesita ser purificado. Hermano, si usted, y esa es mi intención, si usted anhela que el Señor nuevamente encienda el fuego de Dios en usted, esta palabra es para usted. Y tómela como algo muy suyo. Y no venga a hacer un compromiso conmigo. No, porque el Señor de la iglesia es Cristo. Todo compromiso, toda renovación espiritual, hágala con el Señor. Y no la haga porque alguien se lo está diciendo, porque alguien lo obliga. Hágala porque el Señor de la iglesia le está invitando y le está diciendo, porque ese mismo Cristo que confronta, que restaura, que recompensa, se sigue moviendo en medio de su pueblo y sigue tocando corazones. Y cuando una iglesia responde a ese llamado con humildad y arrepentimiento, ¿sabe lo que pasa? El fuego nunca se extingue. El fuego sigue vivo ahí. La llama espiritual sigue muy encendida y muy emprendida, porque reconocemos que vuelve a arder para la gloria de Dios, porque todo lo que haga usted, todo lo que haga yo, es para la honra y para la gloria del Señor. Y quiero terminar con una estrofa de un himno antiguo que por muchos años cantábamos en nuestra iglesia. Iglesia, no rechaces la voz tan amante de Jesús, tu benigno Señor. A la paz y pureza Él te llama, al Edén del celeste fulgor. Y ese Dios que nos sigue llamando, que nos sigue invitando todos los días de nuestra vida, busca que usted y yo nos volvamos a Él y buscar una vida de santidad. Porque como comencé diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Y estoy por cierto seguro que todos los que estamos aquí queremos ver al Señor cuando Él venga en gloria. Pasemos a orar para que Dios nos dé la confortación y la confirmación de su palabra. Gracias, Señor.